Bienvenidos a otro episodio de Curiosa Realidad, episodio número 19. 19 aquí en Curiosa Realidad. Espero que estén muy bien, espero que estén tranquilos, espero que hayan escuchado los episodios anteriores porque hemos hablado de muchas cosas interesantes y hoy vengo a hablar de algo que me parece sumamente importante, como una fórmula para realmente, yo creo que darnos el lugar correcto, ¿no? Obviamente, como siempre, Curiosa Realidad es una opinión, pero hoy vengo a hablar básicamente sobre el poder que tenemos los seres humanos autoinfundado o autoproclamado sobre absolutamente todo lo que sucede, no solo en la Tierra, sino ya hoy en día en el universo. Y digo en el universo porque obviamente tenemos no solo proyectos de ir a planetas como Marte, sino que hemos enviado sondas hasta planetas como Saturno y bueno, ya ha pisado la Luna, etcétera. Empiezo por preguntarme en qué momento los seres humanos decidimos que éramos los amos, dueños y señores de este planeta. Pero no solo eso, como ya les comenté, los amos, dueños y señores de todo el universo, de lo que pasa en la Luna, de lo que pasa en Marte y, bueno, si tuviéramos la tecnología, seguramente en muchísimos otros sitios, planetas, estrellas, constelaciones, galaxias, etcétera. Pero vamos a enfocarnos en la Tierra. ¿En qué momento los seres humanos decidimos que éramos los dueños absolutos, los maestros, los más importantes, la única especie inteligente en esta Tierra, en este planeta? ¿Cómo es que se nos ocurrió algo tan absurdo, tan tonto, tan egoísta, mmm, y tan descabellado, por así decirlo? Cuando lo único que somos es un subproducto de la naturaleza, un golpe de suerte de la evolución. Básicamente, un eslabón más dentro de una inmensa creación maravillosa que existe en nuestro universo, ¿no? La vida. Me refiero a esta creación como la vida. Me preocupa sobremanera por ciertas cosas. Por ejemplo, yo tengo un episodio aquí donde hablo sobre el cambio climático y no sé si en ese episodio, creo que es uno de los primeros, de hecho, de la primera temporada, no sé si en ese episodio hablo específicamente de lo que voy a contar acá, pero seguramente no, porque era un poco más orientado hacia ese tema en específico. Sin embargo, es impresionante cómo los seres humanos, incluso de las cosas que hemos hecho mal, de los errores, no logramos ponernos de acuerdo en entender cómo es que realmente no controlamos absolutamente nada en este planeta. Y les voy a poner un ejemplo. Los seres humanos no controlan ninguno de los fenómenos naturales que existen en el planeta Tierra. Tampoco de los desastres naturales que existen en el planeta Tierra. Es decir, somos incapaces de predecir con exactitud cuando llueve. Incapaces porque, se los digo de corazón, yo a veces cuando quiero hacer alguna actividad que requiere ir al aire libre sin necesidad de que llueva, eh, pongo, por ejemplo, el pronóstico de, no sé, Google o lo que sea, cualquier aplicación o internet en ese momento, y me da un estimado que muchas veces simplemente es un porcentaje de 30, 20, 10%. Nunca están seguros y lo más loco es que probablemente, porque me pasaba, yo vivía en Inglaterra un tiempo y probablemente me decían con bastante seguridad que iba a ser soleado al día siguiente y yo salía súper confiado de la vida cuando de repente empezaba a llover.
Esto nos ha pasado a todos. Yo por eso no confío mucho en los pronósticos. Eh, pero sin embargo, es un ejemplo más. Como no podemos predecir los terremotos, no podemos predecir los huracanes, no podemos predecir eh, los tornados, no podemos predecir las erupciones volcánicas, bueno, absolutamente nada. En donde vivo ahora hay un fenómeno que se llama calima, que es básicamente arena del desierto del Sahara que viene en el aire y lo que hace básicamente es como que atrapa un poco el calor, ¿no? O sea, hace como más calor y bueno, obviamente influye en la visibilidad eh, y se ve todo un poco como más nublado y como más, como si fuera una niebla, un poco rara, ¿no? Esto tampoco se puede predecir, bueno, infinidad de cosas, solamente podemos verlo cuando sucede. Básicamente solamente podemos decir, ah, está temblando, ah, está erupcionando el volcán, ah, hay calima, ah, está lloviendo, ah, viene el tornado, lo estoy viendo, o el huracán, ¿no? Eh, a través de la tecnología se ha intentado, ¿no? Tenemos ahora, hoy en día, satélites que siguen eh, paso a paso, segundo a segundo, la dirección, la trayectoria, y sin embargo todavía no saben cómo se mueve un huracán, a dónde va, a dónde viene. Muchas veces hacen proyecciones y estamos hablando de científicos que pasan toda su vida estudiando esto y estamos hablando de elementos tecnológicos sumamente desarrollados y no son capaces de ver que, por ejemplo, eh, tienen una ruta marcada y dicen, bueno, este huracán va a pasar por Miami porque sí, entonces lanza una alerta y toda la gente pone sus tablas en las ventanas y resulta que el huracán no quiere pasar por Miami porque no, y ya, y no pasa por Miami. Y entonces toda la gente se queda con sus tablas ahí puestas sin que haya pasado nada. Pues en muchos casos es favorable, pero en muchos casos es desfavorable. Por ejemplo, muchísimos terremotos en zonas bueno, muy pobladas, a veces terremotos acuáticos que generan tsunamis, de los cuales no podemos controlar absolutamente nada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo no entiendo por qué seguimos pensando y la verdad es que me preocupa eh, como humanidad entera, ¿no? Me preocupa, considerándonos a todos que seamos tan egoístas y pretendamos pensar que somos los únicos dueños y señores de todo. No solo por eso, además, porque además, repitiéndome un poco, em, sobrepoblamos todo, vamos talando, vamos tomando más tierra, vamos tomando más agua, vamos cogiendo más espacios, vamos cambiando la naturaleza, cambiando lo que existe, cambiando y sembrando, generando muchas más hectáreas para la ganadería, la agricultura, bueno, generando muchísimos gases de dióxido de carbono, combustión de petróleo y de todos estos elementos, generando plástico y tirándolo al mar, etcétera, 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 matando animales, destruyendo la flora, la fauna, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos mandando basura al espacio. Hoy en día hay no sé cuántos miles de satélites y hace poco la compañía de Elon Musk acaba de lanzar unos cuantos más y tienen proyectos de lanzar muchísimos más para generar una internet satelital, poniendo muchísimos, muchísimos satélites en la órbita de la Tierra, que básicamente lo que es o lo que significa es lanzar basura al espacio, porque cuando esos estén obsoletos lanzarán otros y así, y cuando algunos se choque con otros se destruirán todos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece súper loco. Yo creo y pienso que es porque por alguna razón los seres humanos nos sentimos importantes por el hecho de que tenemos conciencia de nuestra propia existencia y, y también por el tamaño de nuestros cerebros y nuestra inteligencia, pero es que simplemente hemos sido
un golpe de suerte de la evolución. Es decir, no sé, pudo haber sido un eslabón más, pudimos haber evolucionado en otro sentido, simplemente que en vez de que nuestro cerebro fuera más grande o desarrolláramos ciertas tecnologías, pues no sé, como nos hubiéramos hecho quizá más fuertes o más resistentes a la naturaleza o nos hubieran salido alas, qué sé yo. Lo importante es que somos un elemento más y de hecho, en el proceso de evolución, ni siquiera somos el pico, porque si hablamos de evolución tal cual, eh, a nivel biológico, hay muchísimas ramas evolutivas de muchísimas especies. Entonces nosotros solo somos simplemente un extremo más de alguna de esas ramas, pero muchísimas otras ramas continúan en evolución y también tienen sus especímenes que son el extremo de esa rama. Entonces, no entiendo por qué tenemos esa necesidad de ser los mejores aquí en el planeta y ser no solo eso, los mejores, lamentablemente los dueños y los que decidimos por absolutamente todo, ¿no? Eh, digo lamentablemente porque nos estamos acercando a nuestra propia destrucción. La única razón por la que los seres humanos necesiten considerar la idea de habitar otros planetas es porque ya básicamente este planeta, primero, se nos está quedando pequeño. Segundo, ya básicamente estamos destruyendo todos los recursos naturales y se nos están agotando de alguna u otra forma. Tercero, porque básicamente se nos da la gana porque nos aburre todo. Eh, ya no somos impresionables, o sea, básicamente ya estamos aburridos de todo, ¿no? Y hablo así, hablo muy generalmente, hablo metiéndonos a todos en el mismo paquete porque al final somos una especie más y unos más que otros, pero todos hemos contribuido a esto, ¿no? Sin embargo, bueno, estamos aquí, estamos en esta sociedad y pues no podemos salir de ella, ya estamos en este punto y como quien dice, no podemos dar pasos hacia atrás. Pero los pasos que demos hacia adelante no tienen que ser en detrimento de nosotros mismos o de las demás especies o del planeta entero o de la naturaleza o de la vida como tal per se. Pueden ser en pro de ella. Es decir, yo creo que todos hoy en día somos básicamente usuarios de alguna plataforma de video, de Netflix o de documentales, y hay muchísimos documentales hoy en día que hablan barbaridades sobre los estragos que estamos causando en el planeta. Uno de los que vi últimamente, que lo recomiendo muchísimo, es uno que se llama Una vida en nuestro planeta, narrado y basado en la vida de David Attenborough, o bueno, como se pronuncia, básicamente un documentalista de naturaleza británico que tiene 82 años y toda su vida se ha dedicado a eso, a documentar la naturaleza y pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Y básicamente te da cifras horribles, ¿no? Que duelen mucho sobre cómo hemos destruido el gran porcentaje de la vida salvaje, la vida silvestre de nuestro planeta, sin ninguna justificación en lo absoluto y sin ninguna razón de ser y también ninguna potestad al respecto, ¿no? Simplemente porque se nos dio la gana, porque al parecer ya somos la especie dominante simplemente por nuestro gran cerebro. Eh, es impresionante, de verdad, este tipo de documentales siempre eh, te dejan un poco un sudor frío en el cuello porque a veces, obviamente, desde nuestras burbujas personales, nuestra vida, nuestro país, nuestra ciudad, nuestra familia, nuestro grupo, no nos damos cuenta de la extensión, ¿no? Porque el mundo es grande, el planeta es grande, la población es grande, 7.000 y pico millones y avanzando, ¿no? Y avanzando aún más. Eh,
pero de verdad es alarmante. Y es alarmante por el simple hecho de que estamos yendo en la dirección de hacer este planeta tan inhabitable que vamos a extinguirnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al final, como todas las razas, como todas las especies, razas no, perdón, especies, nosotros necesitamos básicamente ciertos requerimientos para que la vida sea pues correcta, ¿no? Y esos requerimientos realmente no se basan en el dinero, no se basan en la producción, no se basan en lo material, no se basan en las comodidades de una sociedad capitalista, etcétera, por así decirlo. Ustedes saben a qué me refiero, una vida de comodidades y de tecnología y de cosas, donde no tenemos que salir a cazar, sino simplemente vamos a un supermercado y todo está empaquetado. Básicamente lo que realmente necesitamos es agua potable en grandes cantidades, alimentos que se dan en la naturaleza, verde en grandes cantidades, árboles que mm, obtengan dióxido de carbono y generen oxígeno en grandes cantidades, porque a veces se nos olvida lo más esencial. Para que este cuerpo funcione necesita alimento, agua, oxígeno y, bueno, entre otras cosas, eh, un refugio o, bueno, protección hacia los elementos o contra los elementos, que nos mantengamos a cierta temperatura, porque o si no, o nos morimos de frío o nos morimos de calor. Pero el agua, el alimento y el oxígeno es vital, vital, vital. Entonces, nos enfocamos en un iPhone, nos enfocamos en un satélite, nos enfocamos en un automóvil de último modelo de lujo, nos enfocamos en una red social y cuántos seguidores y nos enfocamos en las guerras y nos enfocamos en más poder y más dinero, cuando realmente lo que necesitamos siempre, y no importa cuánto dinero tengas, cuán pobre seas, cuán inteligente seas, cuán viejo o joven seas, siempre vas a necesitar esa agua, ese alimento, ese oxígeno, entre otras cosas. Y se nos olvida que cuando agotemos absolutamente todos los recursos de los que tenemos eh, capacidad de recolectar aquí en este planeta, que además es muy noble y que tiene infinidad de recursos realmente, eh, cuando los agotemos, lo único que va a suceder es que nos vamos a empezar a morir todos, porque nos va a faltar el alimento, o nos va a faltar el agua, o nos va a faltar el oxígeno. Cualquiera de esos tres que suceda primero nos va a empezar a matar, si no es que suceden otros primero, por ejemplo, como el caso de que una sobrepoblación o una densidad muy alta de población en un sitio genere una enfermedad donde mucha gente se contagia y haya una pandemia y nos moramos todos por una enfermedad, porque simplemente ya no cabe la gente o vive gente muy cerca de una de otra, por lo tanto no hay espacio, no hay salubridad y se enferman y como están tan cerca se empiezan a contagiar y bueno, se mueren todos. Que es básicamente algo parecido a lo que estamos viviendo hoy en día con el coronavirus. Pues más allá de eso, yo los invito a que en Curiosa Realidad, como siempre, a que rasguemos un poquito la curiosidad, a que indaguemos más allá de la superficialidad y entendamos realmente qué es lo que necesitamos como especie, qué es lo que nos hace falta como especie para sobrevivir. Nos hace falta realmente hectáreas y hectáreas y hectáreas de vacas criadas para el consumo de carne, o nos hace falta alimento en general, fruta, verdura, hortaliza, mmm, bueno, etcétera, legumbres. Nos hace falta mmm, alcohol, adicción, drogas, marihuana, cocaína, dinero, sexo, poder, o nos hace falta agua.
agua potable. Agua potable. Y cuando me refiero a agua potable, lo digo con toda la intención de la palabra porque hay mucha gente en este mundo que ya en este momento y desde hace muchísimo tiempo no tiene acceso a agua potable. Es decir, hay agua, pero no se la pueden beber porque es insalubre, porque no tienen las condiciones correctas. Y uno de los que más ha generado polémica, ¿no? Y que mucha gente más cita, ¿no? Más nombra. Necesitamos realmente todos estos automóviles, todos estos vehículos, toda esta tecnología, todo este plástico, toda esta producción en masa, o necesitamos oxígeno. Y cuando tú te pones a ver realmente ese tipo de cosas así al detalle y te pones a pensar en ese tipo de cosas, realmente creo que empiezan un poco las prioridades a aflorar y empiezas a decir, wow, quizás es cierto. Fíjense, a mí me gustan mucho las historias de supervivencia y me gusta mucho el contacto con la naturaleza e irme a caminar por la naturaleza y tal. Y en ocasiones, porque me gustan este tipo de documentales de supervivencia o de personas que cruzan sitios y que van a montañas y tal, te encuentras con historias mucho más comúnmente de lo que uno pensaría. Te encuentras con historias de personas que entraron en condiciones donde o se perdieron o no encontraron el camino, o se les hizo de noche y tuvieron que quedarse por allí. Y luego se puso un poco más complicada la cosa. Y cuando estás en esa situación y te aíslas de todo, y te puede pasar con algo tan sencillo como irte de paseo a la montaña o a un paraje natural o al mar, por ejemplo, navegar en el mar, etcétera. Cuando te das cuenta que mm, todo lo demás deja de tener importancia y todo, absolutamente todo, toda tu prioridad se convierte en qué tengo para comer, qué tengo para beber y qué tengo para sobrevivir. Entonces entiendes realmente que eres solo un elemento más insignificante dentro de toda esta orquestación maravillosa que se llama vida. Y creo que la humildad es un factor sumamente importante de asumir con respecto a eso. Porque al ser humildes también valoramos otras especies, valoramos las plantas, valoramos los animales, valoramos todo lo que nos rodea, ¿no? El simple hecho de que el sol esté allí y no más cerca o más lejos. El simple hecho de que eh, la Tierra tenga la forma que tiene y exista cosas como la gravedad y cosas que a veces damos por sentadas, muchísimas veces, muchísimas más veces que menos, porque estamos tan preocupados por otras que no son importantes realmente. Porque si te digo algo, la persona más millonaria, más poderosa, con más poder adquisitivo, con más comodidades del mundo, si un día se monta en su mega yate y por cualquier razón, una tormenta hace que se vaya a la deriva y por cualquier razón le cae un rayo y daña las comunicaciones y esa persona se queda allí en el medio de la nada, así sea sobre el yate más costoso del planeta, sus prioridades van a cambiar en mucho menos de lo que esa persona piensa. Y todo eso que representa ese yate no va a tener ninguna importancia, porque lo más importante va a ser qué hay para comer, qué hay para beber y cómo hago para salir de aquí. Quiero
finalizar este podcast leyendo el concepto que me ponga Google. No pongo la palabra humildad aquí en el buscador. El término humildad, y esto viene de la Wikipedia, vamos a ver qué tal, deriva del latín humilitas, humilis. Tiene varias acepciones, como virtud, que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, y como sumisión, se aplica a la persona que tiene la capacidad de restar importancia a los propios logros y virtudes y reconocer sus defectos y errores. Pues allí está la clave. Aquí está la clave. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. No somos todopoderosos los seres humanos. No somos los más importantes. No somos eternos. Tenemos que empezar a reconocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades, por nuestro propio bien. Y tenemos que empezar a darle prioridad a lo que realmente es importante para nuestra supervivencia. Porque al final somos un animalito más sobre la faz de la tierra, compartiendo un sitio maravilloso con muchos otros seres que también merecen el mismo respeto que nosotros exigimos para nuestra especie o que nos exigimos entre nosotros mismos. Pero se trata de ser humildes y reconocer que tenemos limitaciones y que solo somos un grano de arena más, un elemento más, una formación diferente de átomos, diferentes a una planta, diferentes a un zorro o a un león, pero otra formación más. Y cierro con una frase o un refrán bastante interesante que me resuena ahora mismo en la mente. En religión, no sé si realmente de alguna religión habrá salido, pero es un refrán interesante que reza: polvo eres y en polvo te convertirás. Polvo eres y en polvo te convertirás. Creo que viene del latín, si mal no recuerdo. Me parece que viene del latín. Eh, Mira, se los voy a leer en latín. Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris. Es una frase en latín traducido literalmente: recuerda, hombre, que polvo eres y al polvo volverás. Aparece en la Biblia, Génesis 3:19, cuando Dios, después de expulsar a Adán del jardín del Edén, lo condena, diciéndole: con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, sin ninguna connotación religiosa, simplemente porque me resonaba en la mente, quiero despedir este episodio. Muchísimas gracias por escuchar. Por favor, manténganse curiosos. Y nos veremos en una próxima oportunidad aquí en Curiosa Realidad.